Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Hacienda reitera que compra adelantada de bonos dará al país un millonario ahorro al saldar deudas dejadas por gobiernos anteriores. La compra anticipada, pública y abierta con los tenedores de bonos se realizará por valores nominales de 800 millones cada uno y cuyo vencimiento está pactado en los años 2023 y 2025. El titular de Hacienda aseguró que esta es una operación enmarcada en las reglas del mercado bursátil. Estos bonos se han estado comercializando en el mercado secundario a valores por debajo de su valor nominal y creemos que esto ofrece una ventana a la República de El Salvador para poder obtener algún ahorro en la recompra de estos bonos. Con esto queda demostrado que El Salvador tiene la suficiente liquidez para cumplir con los compromisos fiscales por adelantado. Lo que hemos hecho es tener las dos ventanas, ¿no?, de lo que podríamos o lo que vamos a cumplir para los bonos que siguen. Lo que permitirá saldar la deuda heredada desde gobiernos anteriores es la accesibilidad a financiamiento con organismos financieros internacionales y el crecimiento de los ingresos tributarios. Y eso nos da la seguridad de que vamos a contar con todas las fuentes para hacer el pago nominal, como dije, en el año 2023 o realizarlo de manera anticipada. Pero no son los únicos fondos con los que contamos. La operación de compra comenzará en 6 semanas tras presentar todos los trámites y se realizará al precio del mercado, según lo explicó el presidente Nayib Bukele. Edgar García. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Con miras a arreciar la guerra contra las pandillas, la PNC incorpora a más de 200 agentes con nuevo equipo y armamento. La Policía Nacional Civil amplía su talento humano con la incorporación de los nuevos agentes, 67 mujeres y 152 hombres. La promoción 127 de la Academia Nacional de Seguridad Pública juramentó ante el director de la Policía Nacional Civil y el ministro Gustavo Villatoro, quien destacó que los nuevos elementos policiales se sumarán a las acciones del Plan Control Territorial y la guerra contra pandillas. Y nos empezaron a vender el concepto del perdón y olvido. No, señores, el tamaño y las dimensiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ninguna de esas. Durante este acto de juramentación, el ministro de Justicia y Seguridad Pública reiteró el compromiso del presidente Nayib Bukele de erradicar a las pandillas y heredar a las presentes y futuras generaciones un país seguro. Aprovechar también para agradecer a sus familiares por haber formado en sus hijos e hijas esta vocación de servicio. Estoy seguro que ninguno de ellos o ellas. Los nuevos agentes policiales recibieron equipo de protección para el desempeño de sus labores de seguridad pública. Por problemas entre nosotros como salvadoreños. Fue una guerra que se negoció, se empezó. Sociedad que después de esa década perdida íbamos a venir aún mejor El Salvador. Sin embargo, mediante la incorporación de más agentes policiales, se refuerza la estrategia de seguridad que ha hecho posible reducir drásticamente delitos de alto impacto, como homicidios, extorsiones, desaparición de personas, entre otros. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El Salvador es cada día un país más seguro gracias al éxito del Plan Control Territorial y al régimen de excepción. Cifras de todos los delitos cometidos registran una marcada caída. Eso, para el ministro de la Defensa Nacional, refleja una tendencia clara al futuro
De hecho, informó que mayo ha sido el más seguro de la historia de El Salvador. Sin embargo, este mes de julio, que está a punto de finalizar, podría tomar ese lugar y ser el más seguro en 200 años. Un promedio de 0.59 más o menos, promedio diario de homicidio en ese mes. Ahorita en julio llevamos 12 homicidios, o sea, es bastante para nosotros. Sí. 12 homicidios en 28 días. Nos estaría ubicando al final del mes, que faltan ya un par de días, ubicando a julio como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Todo obedece a la implementación del Plan Control Territorial y el trabajo articulado de las instituciones de seguridad durante el régimen de excepción. De hecho, solo en julio se reportan 19 días con 0 homicidios. Sí, así como cuando comenzamos la ejecución del régimen de excepción, mantener la seguridad de manera constante en nuestro país, esto da la pauta para que la parte económica y la parte social también se desarrolle y de esa manera tener un país más desarrollado, un país con más oportunidades, que ese es el gran objetivo y la misma Constitución lo dice, que el fin último es el ser humano. El trabajo que se desarrolla de manera conjunta entre la policía y la Fuerza Armada ha logrado ya la captura de casi 50.000 pandilleros, por lo que ya no pueden atemorizar a la población. De acuerdo a las estadísticas, también se ha logrado reducir la tasa de impunidad del delito de homicidio. Por su parte, la abogada Tania Pastor afirma que los 19 días con 0 muertes violentas en lo que va de julio demuestra la eficiencia de las medidas en seguridad implementadas por el actual gobierno, a diferencia de gestiones pasadas, cuando se registraban hasta 30 asesinatos por día. El Salvador ha salido de los 20 primeros países que mantienen altos niveles de criminalidad en donde se cometen homicidios. Yo creo que esto es súper positivo porque incentiva la inversión de toda naturaleza. De manera aleatoria, eran detenidas las unidades del transporte colectivo de diferentes rutas y registrados todos los pasajeros para verificar que no se transporte ningún ilícito o artefacto que ponga en riesgo la vida de los demás usuarios. La verdad que está bien pues para toda la población, va. Evitarle pues que no se ponga renente cuando la policía nos pare, nos proporcione las preguntas, hay que hacerlas. El que no la debe no teme nada, ¿verdad? Y los que andan en los malos pasos, pues que paguen. Está bien, digo, si es para la seguridad del ciudadano, pues me parece perfecto. El documento único de identidad también es solicitado para detectar si algún pasajero tiene cuentas pendientes con la ley. Me parece excelente, ayuda mucho a la seguridad de la ciudadanía. Es bueno que sigan con los planes de seguridad. Yo creo que todos los ciudadanos nos sentimos seguros cuando la autoridad está cerca. La estrategia implementada por el gobierno garantiza la seguridad de los salvadoreños, tanto de las personas que viajan en las unidades como la de los transportistas. Me parece bien. ¿Por qué? Sí, para más seguridad, como por el tiempo ya empiezan a veces a salir los ladrones. Está bien, magnífico. Está bien, está bien. Está bien lo que hacen porque controlan la gente mala, va. Así es, está muy bien lo que hace el presidente, así es. El plan Transporte Seguro es implementado a nivel nacional, con miles de elementos de la Policía Nacional Civil, acompañados de la Fuerza Armada. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.